Bueno, vamos a continuar con los procesos que veníamos enumerando anteriormente. Ya hicimos el proceso de oxidación y desgasificación. Recordemos que la oxidación es el proceso mediante el cual se crean los óxidos necesarios para que se adhiera el metal a la cerámica, ¿cierto? Y desgasificación es eliminar esos gases innecesarios que tiene el metal. Aquí quiero que miren la presentación como quedan las cofias. Esa es la presentación después de oxidación y desgasificación, ¿cierto? Cambia totalmente el color. Aquí vemos que sufre una transformación física porque la estructura queda totalmente oxidada, ¿sí? Por eso es importante que las estructuras siempre se oxiden y se desgasifiquen. El proceso siguiente que vamos a hacer se llama wash opaque, significa lavado de opaco. Normalmente se hace con presentación en crema o en polvo. La presentación del wash es color naranja, ¿cierto? En este caso la vamos a hacer con opaco, pero la capa debe quedar bien delgada. ¿Por qué bien delgada? Porque necesitamos que ese opaco, esa cerámica se adhiera al metal, ¿cierto? Y cubra todas las porosidades que generó el arenado. Si nosotros observamos una cofia de estas en el microscopio, se ve porosa. ¿Por qué? Porque el arenado crea una microrretención, ¿cierto? Que es la que cumple la función de que se adhiera a la cerámica y no se nos vaya a desprender. Entonces, esa es la presentación del opaco en crema, ¿cierto? Este opaco en crema no se humedece, el que se humedece es el polvo. Ese es un opaco de la casa Ivoclar, excelente opaco. Tiene sus ventajas y desventajas. La mayor desventaja es que es más costoso, cubre más, ¿cierto? Aquí aplicamos un poquito para hacer la presentación. Vamos a hacer la presentación, cómo se aplica en la estructura, ¿cierto? Entonces, normalmente nosotros humedecemos únicamente el pincel, ¿sí? Más no mezclamos el líquido con el opaco, porque como su nombre lo indica es cremoso, entonces no necesita líquido para que nos fluya. Solamente lo mezclamos en esta forma y hacemos como un barrido, especie de barrido de la parte incisal de la cofia. Observemos la cofia, la parte interna, sus bordes que son en el paciente viene siendo la parte cervical. Entonces nosotros lo que hacemos es un barrido de la parte incisal a la parte cervical. ¿Por qué lo hacemos así, de incisal a cervical? Porque nosotros tenemos que evitar que el opaco nos invada la parte interna. Si eso ocurre, nos va a afectar la oclusión y la adaptación en boca del paciente. Entonces hacemos siempre en esta forma, ¿cierto? Humedecemos el pincel, recogemos nuestro wash y lo vamos barriendo así en esta forma, ¿cierto? Que nos quede en forma uniforme. Pero debe ser tanto uniforme como una sola pasada, ¿cierto? Y por todo el contorno de la corona. Como aquí lo tenemos sujetado de una parte de la parte interproximal, lo que hacemos es cambiar, sujetamos la otra parte con las pinzas mosquito, soltamos acá y continuamos la parte que nos hace falta, ¿cierto? Lo hacemos en esta forma, ¿cierto? Así. Teniendo mucho cuidado de no invadir la parte interna de la cofia. Este proceso lo tenemos que hacer con todas las estructuras que oxidamos, ¿cierto? Es importante que cuando estemos nosotros haciendo la parte basal donde hay un puentecito, en esa parte que interna, tenemos que tener mucho cuidado de dejar cubrir bien la parte basal. Este es el póntico, ¿cierto? ¿Sí? Y de no invadir la parte interna
porque nos va a quedar con balanceo la estructura. Así lo vamos a realizar una por una y después lo llevamos al horno para hacer el proceso de wash o pay, que normalmente se realiza a 980 grados y lo vamos a hacer con vacío. Ya habíamos explicado qué es el vacío es el proceso que me da la maduración y me da el color de la cerámica. En este momento estamos haciendo el proceso de wash o pay, proceso por el cual me cumple la función principal de que se adhiera la cerámica al metal. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar la cofia, ya como la tenemos totalmente con el proceso que les estaba indicando, con el proceso de wash, la vamos a montar en la navecilla, ¿cierto? Entonces la colocamos en esta forma, teniendo mucho cuidado, ¿sí? Esta navecilla es en pines cerámicos, ¿cierto? Así vamos a acomodar todas las cofias que vamos a aplicarle el wash, las llevamos al horno y luego continuamos con nuestro proceso normal, que es el opaco, ¿cierto? Entonces vamos a realizar este montaje y posteriormente les explicamos cómo se realiza el proceso en el horno. ¿Listos? 2, 3. En este paso hacemos el proceso en el horno. Ya todas las cofias las tenemos con wash o pay, como pueden observar, y vamos a ejecutar el programa como se ve en la pantalla, ¿cierto? Comenzamos el programa de wash. En este caso decimos oxidación, hacemos el programa de wash opaco, wash o pay. Entonces este proceso lo vamos a observar, a ver cómo son los pasos a seguir. Wash opaco, wash o pay es etapa 1, que corresponde a metal porcelana. El tiempo de secado de 2 minutos 30 segundos con su temperatura inicial de 500 grados. El aumento de la tasa son 65, que corresponde a los grados centígrados que sube por minuto dentro de la mufla, para una temperatura final de 970 grados. Él baja en 950, empieza a bajar la plataforma, ¿cierto? Con un tiempo de enfriamiento de 1 minuto. Se usa vacío, sí, acordémonos que el vacío es el que nos da el color y la maduración de la cerámica. Entonces el vacío empieza en 530 grados centígrados y ya en ese momento vamos a ejecutar el programa. Wash opaco, entonces lo iniciamos en este momento. Aquí ya empieza el programa. Dice elevado rápido, es el tiempo de secado que él realiza para llegar a una temperatura final de 970 grados. Entonces, después, cuando termine el proceso, van a observar cómo quedan las coronitas. Ya termina el proceso de wash. Están bajando las copias. Está haciendo el proceso de enfriamiento. Normalmente cuando termina el proceso, la bajada de la plataforma es más rápida que en los procesos siguientes, porque no necesita de mayor enfriamiento, porque es un proceso que se realiza la copia de wash, que es súper rápido, y la capa que se realiza es muy delgada, entonces no necesitamos un enfriamiento prolongado, sino muy corto. El proceso siguiente que vamos a realizar es el proceso de opaco, primero opaco. Entonces, ese proceso de opaco, su ejecución es igual al de wash opaco,
simplemente que el opaco va un poquito más gruesa la capa. Lo veremos más adelante. Aquí podemos observar la capa como quedó, es muy tenue, se ve mucho el metal, porque lo que hace el wash, el opaco, es como penetrar el metal en las partes porosas, de las cuales quedó arenado. Entonces la textura es muy tenue, muy delgada, y se ve mucho el metal. Ya a medida que vamos realizando los demás procesos de opaco, se va cubriendo totalmente cada estructura hasta dejar una textura totalmente el color que corresponda a la masa cerámica que vamos a realizar. Su textura es como cáscara de huevo y va a quedar totalmente un color parecido al beige, pero con diferentes tonos dependiendo del color del opaco.